Buenos días, mi nombre es Andrea Ficochelli, estudiante actual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta presentación les vengo a hablar sobre el desarrollo biológico humano. Para dar inicio a este tema, debemos definir lo que es el desarrollo biológico. El desarrollo biológico es un proceso por el cual un organismo evoluciona desde su origen hasta alcanzar la condición de adulto. Se refiere a la evolución del ser humano. La progresión de los estados vitales existentes en el humano, desde la fecundación hasta su muerte. Se trata de un proceso universal que deben sufrir todos los seres vivos. En esta entidad nace, crece, se reproduce y muere, así cumpliendo un ciclo donde desarrolla toda su vida y habilidades desde una sola célula, que luego se desarrolla y crea un individuo compuesto por una infinidad de células distintas, las cuales se organizarán en órganos con funciones especiales. En cuanto a lo mental, la persona experimenta ciertos cambios evolutivos de manera que su intelecto crece de forma gradual a su edad. Para adentrarnos más en este tema, tenemos las etapas del desarrollo biológico. Las etapas del desarrollo humano son una serie de cambios biológicos, físicos, emocionales, psicológicos y sociales que atraviesan las personas a lo largo de su trayectoria vital. El ciclo de vida de una persona idealmente implica 7 etapas del desarrollo humano. Fase prenatal. En la etapa del desarrollo que se lleva a cabo en el vientre materno y en la que el embrión comienza su proceso de desarrollo hasta convertirse en un neonato completamente formado. Incluye 3 subetapas: periodo germinal, periodo embrionario y periodo fetal. Periodo germinal. El periodo germinal es el momento de la concepción, cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y comienza a desplazarse hacia el útero, donde se implantará. Periodo embrionario. El periodo embrionario es la etapa en la que comienza la división de las células según sus funciones y que luego dará lugar a la estructura ósea, muscular y los diferentes órganos del bebé. Periodo fetal. En esta fase los órganos comienzan a formarse y madurar. Esta etapa de desarrollo comienza a las 12 semanas de gestación y culmina en el nacimiento del bebé. Para continuar con las etapas, definiré las siguientes etapas, que son infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Infancia. Es la fase de desarrollo caracterizada por el aprendizaje de capacidades y habilidades psicomotrices, así como del lenguaje. Niñez. La niñez es la etapa del desarrollo humano más importante, dado que es allí donde se adquieren las habilidades psicosociales y emocionales fundamentales para un desarrollo saludable y sienta las bases de lo que será el individuo en el futuro. Adolescencia. Biológicamente, la adolescencia es la etapa del desarrollo humano marcada por los cambios hormonales y físicos que determinarán la madurez sexual del individuo. Juventud. En esta etapa comienzan las primeras interacciones sociales adultas, aunque el individuo carece aún de madurez emocional. Adultez. Es la etapa del desarrollo humano más larga e implica diversos cambios físicos, emocionales y psicológicos, según la edad y fase de cada persona. Ancianidad. La ancianidad, también llamada tercera edad, es la última etapa del desarrollo humano. Cada una de estas fases del desarrollo traen consigo una serie de cambios que son indispensables para la evolución del individuo,
De allí que sea importante conocer las características de cada etapa. Una de las características de la infancia son: el infante comienza a alimentarse con alimentos sólidos. Comienzan los primeros desplazamientos de forma autónoma, primero gateando y luego caminando. Pronunciación de las primeras palabras. Aprendizaje de las nociones básicas de lectura y escritura. Interacciones en el entorno físico, bajar escaleras, subir a una silla, y social, conocer a otros pares y jugar con ellos. Niñez. Desarrollo de habilidades cognitivas, asociación de ideas, reconocimiento de colores, formas y estructuras. Evolución de las habilidades para la lectura, escritura y pensamiento lógico. En el plano social, es un periodo de mucha interacción, en el que comienzan a formarse los primeros vínculos fuera del hogar, a través de la educación y las actividades recreativas. Adolescencia. Como ya se explicó, biológicamente la adolescencia es la etapa del desarrollo humano marcada por los cambios hormonales y físicos que determinarán la madurez sexual del individuo. Esta etapa se subdivide en dos fases. Adolescencia temprana. Las características de la adolescencia temprana son el aumento de estatura, cambios de peso y talla, aparición de vello corporal, crecimiento mamario en las mujeres e inicio de la menstruación, aparición del deseo sexual en ambos géneros, tendencia al aislamiento o al distanciamiento del núcleo familiar. Características de la adolescencia tardía. En esta etapa se termina de completar el proceso de maduración sexual y el adolescente se prepara para la adultez. Implica la culminación de los estudios secundarios, así como la exploración de intereses académicos o profesionales. Características de la juventud. Culminación del proceso del desarrollo físico. El individuo comienza a experimentar el mundo con una visión más clara de sí mismo y de lo que desea para el futuro. En muchos casos, esta es la etapa de la emancipación, ya que el individuo comienza a generar sus propios ingresos y sentar las bases de su vida adulta. Adultez joven. Es la fase de mayor productividad, ya que coincide con la finalización de los estudios superiores y el desarrollo profesional. También es la etapa en la que idealmente se procrea, ya que las personas están en la plenitud de su capacidad reproductiva y madurez emocional, necesaria para afrontar los cambios que este proceso implica. Adultez intermedia. Fluctuaciones hormonales, cambios emocionales, cambios de peso y talla, disminución del deseo sexual, aparición de canas y líneas de expresión, pérdida de masa ósea y muscular. Adultez tardía. Emancipación de los hijos, lo que en muchos casos implica el inicio de un periodo de soledad para los padres. Es la fase de la jubilación y el replanteamiento de las prioridades, por lo que las habilidades, talentos, pasatiempos y vínculos sociales cobran especial importancia en este periodo. Disminución del deseo sexual en ambos sexos, problemas de lubricación vaginal en las mujeres y disfuncional eréctil en los hombres. Ancianidad, última etapa. Deterioro progresivo de las capacidades físicas y cognitivas. Tendencia al aislamiento social, bien sea como secuencia de la aparición o evolución de enfermedades o por la reducción del círculo social
causada por el fallecimiento de otros pares. Aceleración del proceso de envejecimiento. La piel pierde su elasticidad, las arrugas se profundizan, el cabello comienza a caerse. Aceleración de la pérdida de masa ósea y muscular. Disminución de la visión y la audición. Hablemos de los cambios biológicos. Los cambios biológicos en la adolescencia comienzan en la pubertad, etapa de cambios físicos, psicológicos y sociales en la vida de una persona. Es un proceso que involucra una serie de cambios que transformarán física y psicológicamente a un niño en un adulto. Cambios hormonales. Antes de comenzar la pubertad, el cuerpo debe prepararse para los cambios fisiológicos y de comportamiento que forman parte de convertirse en adulto. La edad promedio de inicio en la pubertad es de 11 años para las niñas y de 12 para los niños. Rápido aumento de estatura y el peso. Durante la adolescencia, el crecimiento es un proceso acelerado en el cual se observan aumentos rápidos en la altura y el peso de los individuos, causado por la liberación de hormonas de crecimiento. Modificaciones corporales. Existen otras modificaciones corporales significativas durante la pubertad, como la distribución de la grasa y la masa muscular. Este proceso es diferente entre niñas y niños. Maduración de los caracteres sexuales primarios. Los caracteres sexuales primarios son básicamente los órganos sexuales con los que nace una persona. Aparición de caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios son los rasgos que aparecen en la pubertad de manera diferente para hombres y mujeres. Aumento de tamaño en algunos órganos, por ejemplo, los órganos respiratorios como el pulmón o la laringe, crecen notablemente durante la pubertad para poder adaptarse a la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Mayor actividad de las glándulas sebáceas. El sebo, que es la glándula lipídica encargada de lubricar la piel, se multiplica para poder proteger la piel ante los cambios hormonales que se producen. Cambio en el olor corporal. Con la pubertad, los niveles de andrógenos crecen, lo que deriva en lo que los ácidos grasos encargados de la transpiración cambian su composición. Cambios físicos. El organismo cambia con la edad, causa de las transformaciones que se producen en las células de forma individual y en los órganos en conjunto. Estos cambios dan lugar a modificaciones en las funciones internas y en el aspecto. Para mencionar algunas, tenemos en los cambios físicos en la mujer, crecimiento en las mamas y ensanchamiento de caderas. Cambios en la vagina, el útero y los ovarios. En los hombres es un poco más diferente. Aquí tenemos algunos. Cambios físicos en el hombre. La voz cambia y se hace más gruesa. Desarrollo en la musculatura. Cambios emocionales o psicológicos. La adolescencia es una etapa de transición en la vida de todos nosotros, donde se dan cambios físicos y emocionales importantes. Los cambios físicos típicos, como el cambio de apariencia, el cuerpo se modifica para ir adquiriendo forma adulta. A veces esos cambios hacen que nos veamos mal, como en un cuerpo extraño, y a su vez esto produce cambios emocionales. Entre los cambios emocionales o psicológicos podemos destacar los siguientes. Egocentrismo. El egocentrismo en los adolescentes suele estar muy centrados en sí mismo. Creen que son la única persona en el mundo y a veces este egocentrismo da lugar a un aislamiento al pensar que nadie los puede entender. Preocupación excesiva por lo que piensan los iguales. A medida que se va abandonando la etapa infantil, el adolescente necesita encontrar personas de su confianza, tal y como lo eran los padres en la infancia. Ahora buscan esa persona cómplice de sus sentimientos más profundos y a la vez que se creen estos lazos con los iguales. El adolescente va explorando su propia identidad. Todo esto puede generar sentimientos encontrados en los menores. A veces sentimientos de culpa con respecto a los padres cuando se da prioridad
a la opinión de los iguales, en busca de su propia independencia. Y por otro lado, sentimos sentimientos de satisfacción cuando nos aceptamos y aprobamos y somos aprobados por el grupo de nuestra edad. Descubrimiento de la sexualidad. Se empieza a despertar el interés hacia la sexualidad. Los adolescentes empiezan a tener más sensaciones e impulsos sexuales. Comienzan a pensar en la posibilidad de tener pareja, en las relaciones sexuales y la masturbación. Cambios de humor. Los adolescentes son extremos en la forma de sentir sus emociones. La inseguridad en esta etapa está más marcada. Eso puede influir en que vean las cosas más en blanco y negro. En esta etapa la sensibilidad es mayor y son más susceptibles, pudiendo tener reacciones exageradas y no ajustadas a la situación. Adquisición de autonomía propia. El adolescente busca su independencia, valerse por sí solo. En algunos aspectos, encontrar su sitio y sentirse seguro de sí mismo. Este punto es muy importante y hemos de ayudarlos a conseguirlo. Por ejemplo, fomentarlos en tomar decisiones, contando con ellos para temas familiares, alentándolos a la realización de realizar tareas ellos solos, a que se propongan metas y animarles, entre otros aspectos. Cambios sociales. Los cambios sociales en la adolescencia son aquellas diferencias relacionadas con la manera de interactuar con el entorno y las personas presentes en el mismo, que aparecen durante la pubertad. Durante la adolescencia, las personas comienzan a relacionarse de manera distinta con su entorno. Al mismo tiempo, también se modifica la forma en la que se interpreta aquello que sucede y se van adquiriendo nuevas actitudes, creencias y estrategias sociales que son totalmente diferentes a las presentes durante la infancia. Búsqueda de independencia. Cuando una persona entra en esta fase, cada vez es más capaz de valerse por sí misma y no necesita tantas ayudas externas para desenvolverse en su día a día. Por ello, uno de los cambios más importantes en la adolescencia es la búsqueda de independencia. A menudo este cambio viene acompañado de muchos problemas, ya que los jóvenes rechazan de pleno lo que les dicen sus padres y otros adultos responsables, para ser capaces de encontrar su propio camino. Como consecuencia, son muchos los adolescentes que experimentan con elementos como el alcohol, las conductas de riesgo o el sexo sin protección. Sin embargo, la búsqueda de independencia no tiene por qué ser negativa. Este elemento es fundamental en la adolescencia, por lo que es necesario que ayudemos a los más jóvenes a asumir cada vez más la responsabilidad de su propia vida de la mejor manera posible. Creación de la propia identidad. Otro de los principales cambios sociales en la adolescencia es la búsqueda de la propia identidad y la identificación en el camino vital. La búsqueda de la propia identidad puede implicar aspectos como vivir nuevas experiencias para describir aquellas que son más importantes, el planteamiento del camino que se quiere seguir, el rechazo a las ideas que se daban por válidas durante la infancia y la búsqueda de nuevos referentes sociales. Mayor responsabilidad. La mayor libertad e independencia de la que gozan la mayoría de adolescentes también implica la necesidad de asumir mayores responsabilidades en diferentes aspectos de la vida. Por primera vez desde su nacimiento, los adolescentes tienen que tomar decisiones sobre su manera de actuar y deben pensar sobre las consecuencias de su comportamiento. A menudo la adquisición de una mayor responsabilidad puede ser muy complicada para los adolescentes. Los jóvenes tendrán que adquirir nuevas habilidades, adquirir la suficiente disciplina y tomar conciencia
de la importancia de determinadas formas de actuar para conseguir superar esta prueba con éxito. Cambio de grupo de referencia. Durante este periodo los jóvenes dejan de sentirse tan identificados con sus padres y se dan cuenta de que realmente son personas normales y corrientes, con sus fallos y sus virtudes, igual que el resto. En la adolescencia, los jóvenes comienzan a sentirse más identificados con otras personas de su edad, priorizando así sus opiniones y formas de ver el mundo a las de sus mayores. Esto supone todo tipo de cambios, como por ejemplo realizar acciones para conseguir la aprobación de un grupo de amigos en vez de seguir los consejos y recomendaciones de los padres. Participación en conductas de riesgo. Uno de los cambios sociales en la adolescencia más problemáticos es la búsqueda más o menos acentuada de situaciones de riesgo y la participación en las mismas. La autopreservación y la capacidad de razonamiento aún no han madurado por completo en esta etapa, lo que lleva a los jóvenes a correr multitud de riesgos. Por otro lado, las conductas peligrosas no son completamente negativas, sino que pueden cumplir una serie de funciones que las vuelven muy importantes para los adolescentes. Entre otras cosas, estas formas de actuar pueden ayudar a los jóvenes a conocer dónde están sus límites, a vivir nuevas experiencias y a desarrollar su responsabilidad personal. Formación de la identidad sexual. Uno de los cambios más radicales que se producen durante la adolescencia es el despertar de la sexualidad. Con todo lo que esto implica, por primera vez en su vida, los jóvenes se verán atraídos por personas de su entorno y tendrán que convivir con multitud de emociones y sensaciones que no habían aparecido hasta ese momento. El despertar de la sexualidad tiene muchas implicaciones emocionales, pero también forma una parte fundamental de los cambios sociales en la adolescencia. Durante esta época, los jóvenes formarán su identidad sexual y deberán aprender a enfrentarse a sus deseos, el rechazo por parte de otros, a la incertidumbre y a los aspectos más sociales de esta parte de la vida. Aparición de la moralidad. Otro de los aspectos que se forman durante la adolescencia y que tendrán una gran importancia a lo largo de toda la vida del individuo es la moralidad. Los niños generalmente no pueden plantearse conceptos como el bien o el mal, sino que también una ética más centrada en el momento y relacionada con la satisfacción de sus propios deseos. Por el contrario, los adolescentes comienzan a ser capaces de plantearse si aquello que hacen es positivo o negativo, además de empezar a pensar sobre su propio código moral y los valores que quieren que guíe sus vidas. En muchos casos, además, la entrada en la adolescencia provoca que los individuos comiencen a cuestionarse los valores que le han transmitido sus padres y se plantean si estos son adecuados para ellos. Cambios en la comunicación. La comunicación es otra de las áreas en las que más cambio se produce en la adolescencia. Durante los primeros años de vida, las personas suelen tener relaciones estrechas únicamente con los miembros de la familia. Pero con la entrada en la pubertad se tiende a buscar un contacto más íntimo con amigos, parejas y individuos de la misma edad. Actualmente existen multitud de herramientas de comunicación que facilitan el contacto continuo con las personas más cercanas. Uno de los ejemplos más claros de esto es el uso de las redes sociales, aunque estas herramientas pueden traer multitud de beneficios a la vida de las personas. También pueden presentar graves peligros que pongan en riesgo a los adolescentes, que se encuentran en una edad especialmente vulnerable. Desde el cigoto al recién nacido.
Desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, el futuro bebé recibe diferentes nombres, dependiendo de la semana de gestación: cigoto, embrión, feto y neonato. Durante las siguientes 7 semanas se producirá la diferenciación que dará lugar a los diferentes órganos y tejidos. Este proceso se divide en 3 etapas. Blastulación es la primera fase del desarrollo del embrión, cuando las células que se han ido multiplicando se reorganizan entre ellas y empiezan a diferenciarse sus funciones. Este proceso termina en el momento de la implantación. Gastrulación. En esta fase el embrión se estructura y da lugar a 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo, que se transformarán posteriormente en los tejidos de los órganos. Este proceso dura unas 2 semanas. Organogénesis es el conjunto de cambios que permiten que las capas germinales se conviertan en los diferentes órganos, al principio de forma y tamaño indiferenciados. Este periodo es el más delicado, ya que cualquier pequeña alteración puede provocar deformaciones en el futuro bebé. Esta fase dura unas 4 semanas. Desde el momento de la concepción y hasta las 8 semanas de gestación, el futuro bebé ha pasado de ser el grupo de células con forma redondeada a ser un embrión alargado con una silueta parecida a la de un bebé. Al principio, en el feto las medidas son desproporcionadas. La cabeza es mucho mayor que el cuerpo y las extremidades. A lo largo de los meses el cuerpo adquirirá una mayor proporción hasta alcanzar la silueta definitiva. Es en el momento de nacer que el bebé pasará a llamarse neonato o recién nacido. Este periodo dura hasta los 27 días de vida. Las características y aspectos que presenta el bebé dependerá de las semanas de gestación con las que haya nacido, a término, pretérmino o posttérmino. Reducción de riesgo. Se llama de alto riesgo el embarazo en el cual el pronóstico materno y o fetal es potencialmente subóptimo en comparación a un embarazo normal. Algunas medidas para reducir el riesgo de este tipo de embarazos son los siguientes: tomar al menos 400 microgramos de ácido fólico, un tipo de vitamina B, todos los días antes y durante el embarazo. Recibir las inmunizaciones adecuadas. Mantener un peso saludable. Llevar una dieta sana. Realizar ejercicio de forma regular. Y evitar los cigarros, el alcohol o las drogas. Acudir a las visitas prenatales desde las primeras etapas del embarazo y visitar a un profesional de la salud de forma regular durante el embarazo. Bajo peso al nacer. Término que se usa para describir a un bebé que al nacer pesa 5,5 libras, 2.500 gramos o menos. Un bajo peso al nacer puede ocurrir cuando un bebé nace antes de tiempo, prematuro. Estos niños pueden tener un mayor riesgo de problemas de salud graves. Fumar cigarros, estar expuesto al humo de tabaco en el ambiente, consumir alcohol y tomar ciertos medicamentos durante el embarazo puede aumentar el riesgo de tener un bebé con bajo peso al nacer. Nacimiento normal. Es el proceso fisiológico con el que la mujer finaliza su gestación a terminar entre las 37 y las 42 semanas cumplidas. Su inicio es espontáneo, se desarrolla y finaliza sin complicaciones. Culmina con el nacimiento de un bebé sano y no necesita más intervención que el apoyo integral y respetuoso. La evolución del parto está influida no solo por factores biológicos propios de cada mujer y bebé, sino también por factores psicológicos, culturales y ambientales. Dilatación, primera etapa del parto, segunda etapa del parto, el nacimiento y por último el alumbramiento, tercera etapa del parto. Complicaciones en el nacimiento.
La mayoría de los nacimientos ocurren sin incidencias graves. Sin embargo, en algunas ocasiones se presentan complicaciones durante el parto, que pueden poner en riesgo a la madre y el bebé. Estos problemas pueden incluir hemorragias, infecciones o derivar en patologías no controladas previas a la gestación. El trabajo de parto no progresa, desgarros perineales, problemas con el cordón umbilical, frecuencia cardíaca anormal del bebé, la fuente se rompe de manera prematura, asfixia perinatal, distocia de hombros, sangrado excesivo. Vínculo después del nacimiento. El apego o la capacidad de amar es la conexión profunda y duradera establecida entre el niño o la niña y sus padres, y se desarrolla desde el momento de la concepción. Este lazo proporciona la base para el posterior desarrollo social, emocional y cognitivo de la persona. El apego seguro es un elemento muy importante en el desarrollo psicoemocional del ser humano, ya que contribuye a generar una personalidad saludable y equilibrada. Ha sido toda mi presentación, espero les haya sido de ayuda.